Mis amados hermanos que ahora están comunicándose con nosotros, queremos simplemente agradecerle a todos aquellos que han estado durante este tiempo orando por cada una de las familias de la iglesia. También estamos agradeciendo a ustedes por toda la cooperación que han tenido durante este tiempo por medio de sus ofrendas. Agradecemos a Dios por sus vidas, por la bendición de tenerles y por la bendición de saber que a pesar de no poder estar aquí con ustedes presencialmente, tenemos la oportunidad de vernos, al menos por esta vía. Al menos ustedes nos pueden ver a nosotros, aunque nosotros no a ustedes. Pero estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad nuevamente de poder estar aquí hoy. Porque hoy estamos celebrando un día especial. Como cada domingo, la iglesia se reúne para celebrar, para declarar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Pero hoy es un día especial porque hace aproximadamente 2000 años el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y hoy celebramos su victoria. Hoy quiero estar meditando en la palabra de Dios y quiero estar allí buscando en las Escrituras algunas enseñanzas que nos muestra exactamente la Biblia acerca de este evento extraordinario de que Cristo se levantó con poder de entre los muertos. Le hemos puesto por título a este mensaje, Recordando la obra de Dios. Yo quiero meditar en las Escrituras y quiero invitarles a buscar allí en sus casas en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, donde estaremos allí leyendo la palabra de Dios y vamos a estar compartiendo los versículos exactamente del 1 al 12. Quiero que todos ustedes allí en sus hogares abran sus Biblias y puedan allí compartir con nosotros los versículos del 1 al 12 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra de Dios, lo siguiente en este hermoso pasaje. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que tú guíes nuestras palabras. En tus manos nos ponemos, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén y amén. Queridos hermanos, todos los años nuestras iglesias, las iglesias del mundo entero, recuerdan cada uno de los eventos que en esta semana ocurrieron. Todo lo que en ella aconteció fue algo radical que cambió el curso de la historia de la humanidad. Los habitantes del año 33 en Jerusalén nunca pensaron todo lo que se avecinaba con la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Pero el plan de Dios en la persona del Hijo estaba por concretarse. Justo cuando los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levaduras, es decir, la Pascua, Jesús hace su entrada triunfal. Y con esta entrada triunfal, las personas que estaban en Jerusalén, las personas que estaban alrededor de Jesús, no imaginaban cuánto traía el Señor Jesús
con su mensaje para ellos y cuánto iba a hacer Jesús por ellos. Por eso es que nuestro Señor sabía que en su entrada triunfal a Jerusalén iban a ocurrir diferentes cosas, que todo lo iba a llevar entonces al cumplimiento de las profecías bíblicas acerca de su entrega en la cruz por nuestros pecados. Él sabía que el entusiasmo de las masas provocaría la rabia en los líderes hostiles de Jerusalén y iba a precipitar exactamente una crisis dentro de aquel lugar. El Sanedrín tendría que cambiar su calendario. ¿Por qué razón? Porque todo iba a estar armonizando directamente con el plan de Dios, con el plan de Cristo. Y por tanto, el plan que tenían ellos para la celebración de la Pascua ya no iba a ser el mismo. Era el momento del cumplimiento de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Cuando la gente, dice la Biblia allí, de esa profecía, que le iba a aclamar como el Mesías, iban entonces allí a reconocer a Cristo como el enviado de Dios y nadie se lo iba a impedir. Era el fin de su ministerio terrenal. Iba a enfrentar la cruz y cargar el pecado de nosotros por medio de la obra expiatoria que iba a realizar allí en la cruz del Calvario. Todos los eventos, queridos hermanos que me escuchan, que acontecieron en esta semana nos hacen recordar la magnitud de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Una obra completa, cabal. No iba a faltar nada para que el hombre, por medio de la gracia de Dios, tuviera salvación si ponía la fe en el Señor Jesucristo. Por eso hoy queremos recordar que el evento de la resurrección aún sigue estando vigente y dando vida y significado a cada uno de nosotros los hijos de Dios. Por eso hoy recordamos algo extraordinario que pasó con nuestra vida, algo extraordinario que también puede pasar con tu vida. Por eso hoy recordamos exactamente que Dios se ha acercado a nosotros como un rey soberano. Por eso hoy recordamos exactamente que Dios, el Rey de los siglos, vino a este mundo como un rey para reinar por la eternidad sobre el hombre y también para triunfar sobre el pecado que había esclavizado al hombre. Por eso podemos decir hoy que cuando Cristo vino, no vino como un rey cualquiera. Dice la palabra del Señor que las personas que estaban allí en la entrada triunfal le reconocían como el rey, el que venía en el nombre del Señor. Por eso exclamaron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Era exactamente el mensaje que venía a dar el Señor. Venía a dar el mensaje de que Él era el soberano Rey que venía a este mundo para darle significado a la vida de los hombres. Es cierto que Cristo no tomó la posesión del trono del rey Herodes. Cristo no vino para suplantar a Herodes de su reinado, ya que su reinado estaba por encima de todas las propiedades humanas, sin límites físicos. Por eso es que Cristo no tomó el reino de Herodes, porque su reino abarca toda la creación. Él es el rey soberano, el rey de los siglos, el rey salvador, el rey que se entrega, el rey que da sin esperar simplemente nada. El rey de todas las cosas vino a este mundo y fue reconocido por las personas que estaban en Jerusalén y le aclamaron. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento de la venida del Mesías, el Salvador. Esta venida exactamente iba a ser para confirmar el mensaje que había sido dado desde el momento del pecado del hombre en el huerto del Edén. Cuando allí Adán y Eva pecan, producto del engaño de Satanás, dice la Biblia que iba a enviar a alguien que iba a pisar la cabeza de aquella serpiente para entonces así vencer por medio de la resurrección todas las cosas que ésta había introducido exactamente con ella a este mundo y específicamente la muerte. Levantándose sobre los muertos, de entre los muertos, Cristo estaba venciendo así a Satanás, mostrando su autoridad, su dominio y su reino que perdura y en el cual nosotros estamos desde el momento que creímos, porque somos parte ya del reino de nuestro Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo y fue reconocido cuando fue bautizado directamente por aquel hombre extraordinario llamado Juan el Bautista.
Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, se oyó la voz del cielo diciendo Dios estas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el Hijo de Dios, el Rey soberano, el Príncipe de paz, el que venía a este mundo y que iba a resucitar de entre los muertos, también fue reconocido por el propio Dios como el Hijo del Dios viviente. Y así lo dijo también el apóstol Pedro, cuando allí le dijo al Señor, cuando el Señor le mostró allí las cosas y Pedro hizo esta gran declaración delante de Cristo: eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, en una semana como la que estamos celebrando hoy, hace 2000 años, cuando Cristo entra a Jerusalén, es presentado ante Pilato, y Pilato le hace una pregunta a Cristo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Sin embargo, Cristo dio una respuesta muy categórica a aquellas palabras que Herodes le estaba diciendo. Tú lo has dicho, contestó Cristo, mostrando así su autoridad y que sí, Él es y era el Rey de los judíos. Los soldados le dijeron, estando allí también en la cruz: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El Señor, en aquel momento, en medio de todas las injurias que estaba soportando en la cruz, no dijo palabra alguna. Pero sin embargo, todo el mundo, aunque fuera por burla o no, tenían que reconocer su reinado cuando allí pusieron un cartel sobre su cabeza que decía: este es el Rey de los judíos. Exactamente el título de Rey dado a nuestro Señor en esta última semana trae con él la confirmación de que el Mesías, el Hijo de Dios, fue el enviado de Dios, cumpliendo así las profecías bíblicas de que Cristo vendría e iba a ser reconocido como el Rey soberano, aunque no lo hizo así el pueblo de Israel. Pero todos los que creyeron en Él lo reconocieron como tal. Y nosotros hoy también lo reconocemos como el soberano Dios. Y lo reconocemos y hoy recordamos exactamente de que Él es el Rey de los siglos. El Rey que reina, el Rey que vive, el Rey que se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que celebramos hoy. La resurrección de ese Señor todopoderoso de entre los muertos. Hoy también recordamos también en este día el ofrecimiento de un justo por los injustos. La Biblia nos habla exactamente en Lucas capítulo 23, versículos de 39 al 43, que Cristo estaba allí crucificado junto a dos malhechores. Pero el amor es uno de los grandes atributos morales de Dios. La dádiva que Él nos da por medio de su Hijo Jesucristo fue como sustitución, o se muestra por medio de la sustitución por nuestros pecados. Cristo en la cruz del Calvario estaba sustituyendo tu pecado y mi pecado. Y allí lo demostró con aquellos dos ladrones en la cruz. Cuando alguno de los ladrones experimentó exactamente el amor del justo Dios por medio de su Hijo Cristo en el momento crucial de su muerte. Cuando aquel hombre que estaba en la cruz colgado junto a Jesús le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor simplemente le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su muerte expiatoria era sustituta también por aquel hombre que estaba colgado junto a él en la cruz. También por el otro, pero no se hizo efectiva en el otro porque el otro no depositó su fe en Jesucristo. Si tú depositas fe en Cristo, tú también puedes tener la salvación que viene de parte de Dios. La condición del ladrón en la cruz era el producto de sus actitudes, al igual que la condición del hombre ante Dios en la actualidad. El hombre está perdido, el hombre está muerto espiritualmente y separado de Dios. Por tanto, Dios envió a su Hijo Jesucristo como propiciación, para ocupar nuestro lugar por medio de la muerte en la cruz. Dios por su gracia nos reconcilia por medio de nuestro Señor Jesucristo y por tanto nos salva de este mal camino. Por medio de Cristo entonces podemos obtener la salvación. La Biblia nos dice que en esta última semana también Jesús en Getsemaní mostró allí una cualidad extraordinaria aún sabiendo de que iba a ir a la muerte. Jesús oró pidiendo al Padre que quitara de él la copa, dice la Biblia. ¿Acaso Jesús temía la muerte? No.
La cualidad de Jesús de ser el Hijo de Dios lo mostraba con una seguridad por encima de todas las cosas, aunque tuviera que enfrentar la muerte de la cruz. No creo que Cristo tuviera temor de ir a la muerte. Él mismo dijo estas palabras allí en uno de sus evangelios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces me pregunto, ¿por qué está en medio de semejante agonía y dolor el Señor Jesucristo, sabiendo que aún tenía el poder para levantarse de entre los muertos? Jesús no tiembla por la crucifixión. En ningún momento la Biblia nos dice de que Él tiembla por la crucifixión. Al contrario, lo que nos enseña la Biblia es que Jesús estaba por enfrentarse a una agonía terrible. La agonía de Jesús es porque Él sabía que en la cruz Él iba a experimentar la ira de Dios sobre el pecado. La ira de Dios sobre el pecado. La copa, como dice allí la Escritura, no hace referencia a la cruz de madera. Es decir, que nadie piense de que la agonía de Jesús fue porque Él iba a enfrentarse a la cruz, iba a ser crucificado allí en una cruz de madera, sino al juicio divino sobre el pecado que vendría sobre Él. Toda la ira de Dios por el pecado acumulado desde el principio del mundo, cuando el hombre pecó, estaba a punto de derramarse sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso era lo que el Señor decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue cargar en Cristo el pecado de todos nosotros. Como dice allí el profeta Isaías, mas Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todo esto lo padeció Cristo por amor a ti y a mí. Fue el sustituto perfecto de Dios para nosotros en la cruz del Calvario. El Cordero perfecto, porque era un Cordero sin mancha, sin pecado. Era Dios mismo. Dios sacrificándose por nosotros. Dios dando su vida por nosotros. Hoy recordamos ese día. Recordamos también de que eso lo hizo Cristo en una semana como la que hemos celebrado en estos días. Hemos celebrado exactamente de que Cristo fue a la cruz, fue crucificado como sustituto, pero era perfecto. Él no merecía la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros. El justo por usted y por mí, por los injustos. El justo por usted que ha pecado. El justo por usted que está perdido. El justo por usted que aún no le ha recibido. Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Y hoy recordamos ese sacrificio también de Cristo en la cruz. ¿Qué recordamos también en este día? El cumplimiento del plan perfecto de Dios. Dios cumplió su plan. Dios cumplió su plan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice allí la palabra del Señor que Cristo en la cruz expresa aquella una de sus palabras extraordinarias que dice: consumado es. Señor, la deuda ya está pagada, tetelestai, todo lo que tenía que hacer yo por el hombre está hecho. Por tanto, ya puedo partir de este mundo. Ya puedo exactamente morir, porque voy a morir por los pecados de estos seres humanos que me necesitan para poder regresar a su relación contigo. El Señor entonces, dice la Biblia, que después que dice estas palabras, expresa aquellas palabras que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, expiró. El cumplimiento del plan de Dios se puso de manifiesto de forma cabal en la persona de Cristo. El Señor desde su nacimiento tuvo un propósito y una misión. Su sacrificio por los hombres por medio de la cruz era el propósito primario por el cual Él vino a este mundo. Nada desvió a Cristo de la vista de su Señor y del plan que venía a cumplir por medio de la cruz. Lo llevó hasta el final. Nada desvió la vista del Señor para cumplir su cometido, sus enseñanzas, su obediencia, sus milagros. Todo lo guiaba a Él a un sacrificio por medio de la cruz para expiar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados.
Eso lo llevó hasta el final y lo cumplió. Cristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso lo expresó claramente para enseñarnos algo. Esta expresión resalta claramente que no se trata Cristo de un pastor ordinario, un pastor cualquiera, como pudiera haber sido el rey David, que podía arriesgar su vida en defensa de sus ovejas. No. Así como David hizo esto para defender sus ovejas, Cristo no vino a ser un pastor ordinario, porque su ministerio fue diferente. Cuando dice el buen pastor, su vida da por las ovejas, se refiere al pastor que da su vida voluntariamente en sacrificio para salvar sus ovejas. Él entrega su vida, no es que las defienda, sino que Él da su vida para salvar la tuya. Cristo dio su vida para salvar la tuya. Entregó su vida para que tú tuvieras vida. Ese es el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor Jesús. En la vida común, la muerte del pastor significa la pérdida de rebaño. Cuando un pastor moría, en los tiempos bíblicos, todo su rebaño lo perdía porque ya no podía tomar posesión de él por su muerte. Sin embargo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos adjudicados como hijos de Él. Solamente por medio de la muerte de Cristo y creyendo en su sacrificio y aceptándole como su Salvador, somos parte entonces del rebaño del Señor. Fue su muerte la que nos dio la bendición de la entrada al cielo, de la entrada a su rebaño. Él no perdió a sus ovejas como la puede perder un pastor ordinario. Él gana a sus ovejas por medio de su sacrificio. El sacrificio de Cristo te gana a ti, querido amigo que me escuchas, porque me ganó a mí por medio de su cruz, porque yo creí en Él y he acertado que Cristo es mi Salvador. Pero si tú no lo haces, tú no tendrás vida, tú no tendrás exactamente el regalo de la bendición del cielo. Dice la Biblia que el camino estrecho es el camino de sacrificio que Dios nos manda a transitar. Es el camino de la vida, el camino que lleva exactamente a la vida eterna. Querido amigo, el camino de la salvación solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir el plan perfecto de Dios. Y lo cumplió hasta que llegó el día domingo. Un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años, dice la Biblia que después que hubo tinieblas sobre la tierra y después de haber sido sepultado, puesto allí en un sepulcro con una gran roca, con guardias en las puertas, la Biblia nos dice que al tercer día la muerte no pudo contenerlo. Cristo se levantó triunfante de entre los muertos y hoy vive nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios se cumplió, querido hermano y amigo. Se cumplió cabalmente un día como hoy, hace 2000 años. Cristo salió victorioso de entre los muertos, se levantó y los ángeles exactamente le dijeron allí a aquellas mujeres que vinieron, ¿por qué buscáis? ¿A quién buscan ustedes entre los muertos? Él no está aquí. Cristo ha resucitado. Él vive, Él vive, Él vive. Ese es el mensaje de la iglesia de estos tiempos. Un Cristo vivo, un Cristo que fue crucificado, sepultado y que al tercer día se levantó. Aún en medio de estos tiempos de pandemia, aún en medio de estos tiempos donde la iglesia no puede reunirse, la iglesia sigue estando viva porque cree en un Cristo vivo. Porque Él vive, nosotros hoy tenemos esta bendición. Desde entonces, dice la Biblia, que después de su resurrección se le apareció a sus discípulos. Y allí, antes de ascender a los cielos, estuvo con ellos durante 40 días compartiendo. Y cuando se levantó de entre los cielos, a los cielos, dice la Biblia que les dijo, he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde entonces, todos aquellos que creen en Cristo, aceptan su sacrificio en la cruz por sus pecados y se arrepienten, dice la Biblia que son salvos de sus pecados. Además, en el momento que tomas esta decisión de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, Cristo viene a tu vida en la persona del Espíritu Santo. Y esa persona del Espíritu Santo que está en nosotros los creyentes nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos enseña, nos convence de pecado.
te sella y te guarda hasta el momento que partas de este mundo al reino de los cielos para morar por la eternidad con Dios. Queridos hermanos, hoy tenemos esa garantía si tú crees que Cristo resucitó. Yo lo creo. Muchos de los que me están viendo lo creen, pero si tú aún no has creído en Jesucristo como tu único Salvador, en cualquier lugar donde te encuentres, no importa que estés aquí, no importa que estés en el Perú, en Nicaragua, en Venezuela, en cualquier país del mundo, que yo sé que muchas personas nos están escuchando, si tú no crees en Cristo, no eres salvo. Si tú no crees en el sacrificio de Cristo, el sacrificio sustituto, tú no tendrás parte con Dios. Si tú no crees que Él resucitó de entre los muertos, entonces tu fe es vana. Porque la fe que salva es la que se deposita en Cristo como único y suficiente Salvador, y la que cree que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y yo lo creo. Querido hermano y amigo que me escuchas, concluyo. No olvides que un día como hoy siempre vamos a recordar, y cada vez que lo hagamos todos los domingos recordamos que Dios fue manifestado exactamente en carne y fue reconocido como el Rey soberano entre los hombres. Así lo aclamó la multitud cuando entró a Jerusalén. Pero no solamente es reconocido como Rey soberano, también podemos recordar un día como hoy el ofrecimiento del justo Hijo de Dios por los injustos hombres que han pecado. Entre ellos está usted y estoy yo. Murió por mi pecado, murió por tu pecado. Murió para salvarte y para que tú tuvieras vida. Y podemos también recordar hoy el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Dios cumplió todo su plan, lo llevó hasta el final y lo cumplió. Dios no es hijo de hombre para que no cumpla sus promesas y sus planes. Por eso es que toda su palabra se ha cumplido y se cumplirá. Y esto también fue una gran bendición para los hombres de aquella época, pero también lo sigue siendo para nosotros hoy. Si usted cree que Cristo resucitó, si usted cree que Cristo vive, entonces usted puede recibir el mensaje de salvación para su vida. Querido amigo y hermano que me escuchas, no olvidemos nunca lo que ha ocurrido en días como estos. No olvidemos que en una celebración como esta que estamos teniendo hoy, hace 2000 años, Cristo se levantó y hoy continuamos celebrando. No importa que la iglesia no esté presencial, no lo importa. La iglesia simplemente está en este mundo. Y mientras la iglesia esté en este mundo, Dios traerá nuevas para este mundo. Y usted y yo somos portadores de esas buenas nuevas de salvación para aquellas personas que no tienen el conocimiento de la verdad. Aprovechemos el tiempo. Vendrán días difíciles todavía, pero vendrá un rayo de esperanza posterior. Cuando venga ese rayo de esperanza, aprovechemos el tiempo, porque vendrán muchos necesitando de este Cristo resucitado. ¿Dónde estarán los cristianos en ese tiempo? Mi pregunta es, ¿qué haremos cuando vengan estas personas a buscar del Señor? ¿Estamos nosotros completamente seguros que estamos preparados para enfrentar lo que viene después de este tiempo de pandemia y de cuarentena? ¿Estamos nosotros preparados para enfrentar a aquellas personas con el mensaje del Evangelio, para traerlos a Cristo y decirles que hay esperanza en Cristo? Pero si no lo estás, querido hermano, yo te confronto por medio de la palabra a que desde hoy comiences a orar para que Dios te prepare espiritualmente para lo que está por llegar. No por las cosas malas, sino por las bendiciones que recibiremos. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Porque Él reina, también nosotros reinaremos con Él. Un día todos estaremos por la eternidad con nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Querido hermano y amigo, espero que este mensaje haya llegado a tu vida y haya tocado exactamente y haya dado respuesta a muchas de tus interrogantes. No olvides nunca lo que Cristo hizo por ti. La iglesia seguirá celebrando hasta que Cristo venga. A todos los que nos han podido acompañar durante este tiempo, les estoy invitando a que el próximo jueves vuelvan a comunicarse con nosotros por medio de Facebook Live. Y allí nosotros vamos a estar transmitiendo un nuevo estudio de la palabra del Señor a las 8 de la noche. Esperamos que también ustedes puedan conectarse.
Saludamos a todos aquellos hermanos, amigos que nos localizan por medio de las redes sociales desde diferentes partes del mundo. Sé que hay hermanos en el Perú, en Nicaragua y en otros países del mundo que en esta misma hora están comunicándose con nosotros, también en España y Canarias. Estamos agradecidos a Dios por la bendición de poder compartir en este tiempo el mensaje de la palabra. Para ustedes, simplemente también les animo que en este tiempo nos preparemos porque Dios traerá bendición a su iglesia, porque habrá bonanza. La tempestad pasará y cuando pase la tempestad, podremos ver la mano de Dios para entonces ver más allá de lo que Dios puede hacer, para ver que Dios puede hacer con nosotros una pesca milagrosa. Preparémonos para pescar, porque el momento llegará. Que Dios les bendiga a todos ustedes, es nuestro deseo. Amén y amén.